Bueno, aquí estamos de vuelta. Vamos a charlar sobre eh, óptica geométrica y ojo humano, los aspectos biofísicos eh, que hacen a los procesos prereceptoriales de la visión. Y también de un esquema del ojo con el lado nasal hacia abajo, el lado temporal hacia arriba. Y ustedes pueden ver que el ojo es una estructura relativamente compleja, con varios componentes, y además de ser una estructura compleja, tiene una dinámica que también es compleja. Entonces, de lo que vamos a hablar son digamos, eh, básicamente condiciones y modelos que hacen que el ojo sea fácil de estudiar o relativamente fácil de estudiar. Eh, Recordemos que el ojo es un sistema óptico positivo, es decir, convergente, que lo que logra es formar una imagen invertida y reducida de menor tamaño, es decir, invertida y más pequeña del mundo externo sobre la capa sensible de la retina en el fondo del globo ocular. Por tanto, hay cuestiones de propagación de la luz, de refracción de la luz y también de otro tipo de controles sobre la cantidad de luz y demás. Eso lo vamos a ir viendo de a poco. Eh, Primero lo que vamos a hacer es tratar de entender los aspectos básicos de la óptica geométrica para luego tratar de entender un poco más cómo esto se articula y se utiliza para estudiar el ojo o para comprender al ojo. Bien, bueno, la óptica geométrica justamente es capaz de estudiar los orígenes, la propagación y la detección de la luz. El ojo es el órgano que está encargado de la detección de la luz, por ende, la óptica geométrica es capaz de darnos herramientas suficientes, interesantes para estudiar el ojo. Y un elemento esencial, una definición esencial en óptica geométrica es la definición de lo que llamamos rayo de luz. Y el rayo de luz eh, representa la dirección en la que se propaga la energía de una onda de luz. O sea, tenemos que imaginar una onda de luz propagándose. Bueno, la dirección y sentido en la cual se dirige esa propagación de la onda de luz puede quedar representada en cada punto por o en un sector muy pequeño de ese frente de onda, digamos, por un rayo de luz. Otro aspecto que es esencial en la óptica geométrica es conocer el llamado índice de refracción, n. Y n es simplemente el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío dividido la velocidad de la luz en el medio que estemos considerando. C, la velocidad de la luz en el vacío, es de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Las velocidades esperadas en cualquier medio distinto del vacío van a ser menores que esto. Por ende, n tiene un valor mínimo de 1 y un valor máximo que, como pueden ver acá, por ejemplo, está relacionado en objetos de la naturaleza con el diamante, que tiene un índice de refracción de 2.42. El aire tiene un índice de refracción prácticamente de 1 y en general se toma un valor de 1 como índice de refracción del aire cuando se hacen medidas, cuando se hacen medidas digamos, de óptica del ojo, por una razón de que las medidas están sujetas a errores mucho mayores. Entonces, no tiene sentido tener en cuenta el valor preciso del índice de refracción del aire.
asumiendo que es igual al del vacío, que vale 1, estamos bien. Vean que el índice de refracción del agua es bastante distinto que el del vacío o el del aire. Eso explica muchos fenómenos que son observados todo el tiempo, ¿no? Eh, bien, y también tienen ahí otros materiales que se utilizan para formar lentes, que nosotros no vamos a entrar en detalles de eso. Bien, otro concepto más muy importante es el de isotropía, anisotropía y homogeneidad o heterogeneidad del medio. Entonces, en el esquema de la izquierda, ustedes pueden ver en el centro de esa especie como de diana, en el centro de esos círculos concéntricos, en ese centro se ubica una fuente luminosa puntual. Una fuente luminosa puntual va a irradiar rayos en todas las direcciones con igual probabilidad, en principio. Por ende, lo que podemos ver como esos círculos concéntricos sería, eso es una representación, por ejemplo, de los frentes de onda avanzando o un registro en el tiempo acumulado de los frentes de onda. De modo que, de alguna forma, estamos, por ejemplo, tomando, por ejemplo, un registro del grado de avance del frente de onda surgido en el tiempo 0, al tiempo 1, al tiempo 2, al tiempo 3, al tiempo 4, y así vamos generando cada anillo concéntrico. Lo importante, o sea, hay varias cosas importantes, pero una de ellas es notar que la velocidad de avance, o sea, la velocidad de la luz, del frente de ondas de la luz, es constante, ¿sí? Y no solamente constante en cuanto al módulo, porque es un medio que es isotrópico y homogéneo, sino que además es rectilínea, ¿sí? Los frentes de onda son esféricos, la velocidad es constante y el desplazamiento y el rayo se desplaza en forma rectilínea. En el caso de la, la situación de un medio anisotrópico lo que quiere decir básicamente es que el índice de refracción no es constante en el espacio, en el objeto. Entonces, como el índice de refracción no es constante en el espacio, en el objeto, la velocidad de avance del rayo o del frente de onda va a ser distinto en distintos sectores. Si el objeto es anisotrópico pero homogéneo, es decir, es una forma de anisotropía donde hay, por ejemplo, simetría central, como se ve ahí, y ya no hablamos de círculos concéntricos, sino de óvalos concéntricos o elipsoides concéntricos, mejor dicho, elipsis concéntricas, ahí se va a dar de que el rayo avanza más lento, por ejemplo, hacia la derecha, y más rápido hacia arriba, y con velocidades intermedias en el medio. Pero a pesar de que hay un cambio en la velocidad, el movimiento del frente y del rayo sigue siendo rectilíneo. Otra cuestión que afecta mucho los experimentos y la óptica, y que es también una herramienta para estudiar la estructura de macromoléculas, por ejemplo, es la difracción. Si tenemos una fuente luminosa puntual, como está indicado a la izquierda, y luego lo que hacemos es tratar de interrumpir el avance de los frentes de onda con una, una barrera que tiene un slit o una pequeña hendidura. Si esa hendidura es pequeña pero suficientemente grande, los frentes de onda van a continuar avanzando como si no pasara nada. Simplemente estaríamos seleccionando una parte del frente de onda y entonces, por ejemplo, podríamos estar simplemente disminuyendo la cantidad de luz que pasa
habitación, por ejemplo, o al otro lugar. Sin embargo, si la hendidura es pequeña, más pequeña, hay un punto donde se empieza a dar el fenómeno de difracción. El fenómeno de difracción, que es muy importante para estudiar la estructura, por ejemplo, de las macromoléculas en la cristalografía de rayos X, en el caso del ojo no es algo que pasa, eh, pero que no es algo necesariamente útil y por ende no es algo que estudiemos o que, eh, digamos, le prestemos demasiada atención. Sí es importante considerar que la óptica geométrica es una teoría óptica bastante sencilla que tiene un rango de validez, digamos, un espacio de aplicación que tiene que ver con la situación de la izquierda, donde no hay difracción. Entonces, si en una situación estamos frente a eh, problemas de difracción, la óptica geométrica de la cual vamos a hablar ahora no es una explicación suficiente o suficientemente buena para explicar fenómenos. Pero eh, esto no quita que para los aspectos que vamos a ver nosotros de óptica del ojo, de la captación de luz por el ojo, el modelo o la teoría de la óptica geométrica sean buenas y suficientes. Consideremos entonces de nuevo la situación de un objeto o un medio isotrópico, que es el de la izquierda, ¿verdad? Un medio isotrópico y una fuente luminosa puntual. Ya sabemos que esperamos que los frentes de onda se desplacen a velocidad constante, que la velocidad de la luz en ese medio entonces sea constante, y esperamos poder conectar un punto que está señalado con una cruz roja con otro punto señalado con una cruz azul por un rayo de luz o por un haz de luz que, que se desplace en forma rectilínea. Y esperamos que el camino entre el punto de origen del rayo y el punto de llegada con la cruz azul sea un camino rectilíneo. La ecuación que estamos mostrando ahí es simplemente para mostrar que la diferencia de desplazamiento, por ejemplo, entre un anillo y otro concéntrico, ese desplazamiento va a ser igual a la velocidad de desplazamiento de la luz multiplicada por el tiempo, el intervalo del tiempo entre registros. Recordando que cada anillo corresponde al registro del avance de frente de onda a determinado tiempo. Es un experimento donde vamos registrando en forma acumulada los frentes de onda a distintos tiempos. ¿Sí? No los cuenten, por favor, pero hay 28 círculos concéntricos. Entonces, podemos decir que el experimento hasta el último anillo llevó un tiempo igual a 28 veces ese delta t que separa cada anillo concéntrico. Bueno, a la derecha tenemos una situación distinta, una situación donde ya el medio no es isotrópico y tampoco es homogéneo. ¿Y qué podemos observar? Podemos observar que un rayo, el rayo que permite conectar el punto de origen con el punto de llegada, ya no es un rayo que se haya desplazado en forma rectilínea, sino que sigue un camino que, que claramente no es recto, que tiene detalles y que esos detalles se explican por los cambios que hay en el avance de los frentes de onda. ¿Sí? Bien. El camino óptico es esto que estamos describiendo acá, que es otro concepto muy importante en óptica geométrica. El camino óptico lo vamos a definir con ecuaciones más adelante, pero intuitivamente podemos verlo o graficarlo como está aquí. Mientras que el camino óptico, cuando el medio se mantenía isotrópico y homogéneo, cuando digo isotrópico, basta decir isotrópico para decir homogéneo,
pero cuando digo isotrópico, repito, puede ser homogéneo o heterogéneo, pero volviendo al punto que nos atañe en este diapo, en esta figura, el camino óptico 1 es un camino óptico que se logró en condiciones de una distribución en el espacio de índice de refracción homogénea, es decir, e isotrópica. Bien, el camino 2, en cambio, es un camino que se obtuvo en la condición de la derecha, donde el medio es no homogéneo e anisotrópico. Lo que podemos ver a simple vista es que el camino 2 es más largo que el camino 1. Sin embargo, si vemos cómo avanzaron los frentes de onda, podemos ver que los 28 registros, en el caso de la izquierda, los 28 registros no habían alcanzado para que el frente de onda llegara al punto azul. En cambio, a la derecha, el frente de onda último justo alcanzó el punto de destino, que estaba señalado con una cruz azul. ¿Qué nos dice esto? Que si bien el camino óptico 2 puede ser más largo, debido a que hubo un cambio físico en el material y que por sectores el índice de refracción disminuyó bastante y la velocidad por tanto aumentó, el camino óptico 2 puede ser más corto en tiempo que el camino 1. ¿Sí? Entonces, en esto de caminos ópticos, el camino recto en un medio heterogéneo, anisotrópico, no necesariamente es el camino más rápido. Camino óptico más rápido. Bueno, volvemos a lo mismo, y acá simplemente esta imagen es para enfatizar lo que ya vimos, de que la separación que hay entre una línea y otra es igual a la velocidad a la que se mueve la luz en ese medio, multiplicado por un tiempo, y entonces tenemos que si una diferencia de distancia o de desplazamiento es distinto que otro, dado que los tiempos en este experimento entre registros son idénticos, la conclusión es que la velocidad debe ser distinta, ¿verdad? Y acá vemos la relación que hay entre la velocidad en este medio y el índice de refracción. Antes habíamos dicho que el índice de refracción n es igual a c sobre b. Entonces, b es igual a c sobre n. Y de esa forma, uno puede usar esta ecuación sustituyendo en la ecuación para el tiempo y llegar a esta ecuación, digamos, de que la variación en el desplazamiento del frente de onda dividido la velocidad va a ser igual al delta t, y esto mismo es igual a ese mismo desplazamiento multiplicado por el índice de refracción dividido la velocidad de la luz en el vacío. Sí. Bien, bueno, el principio de Fermat, que es uno de los principios más importantes de la óptica geométrica, probablemente el más importante, nos sirve, como vamos a ver después, para explicar las leyes de la reflexión y refracción. Entonces, vamos a ir despacito por este camino y además de decir esto, acerca del índice de refracción, el camino óptico y demás, vamos a ver esto que es interesante y un poco complejo quizá. Y es el tema de que si yo supongo un sistema donde tengo a la derecha, por ejemplo, perdón, a la izquierda, tengo un espejo interno, es decir, es una esfera donde que es un espejo y es espejado hacia adentro. Y yo sitúo en P1 una fuente luminosa puntual que va a irradiar en todos los sentidos. Lo que muestra el esquema de la izquierda es que para llegar desde P1 a P2, y suponiendo que el medio interior de esa esfera, que es homogéneo, es isotrópico,
para llegar desde P1 a P2 la luz puede hacer al menos dos caminos que están ahí mostrados o graficados. Un camino directo y un camino con reflejo. El camino con reflejo, como se puede ver, en realidad los caminos con reflejo no es uno solo, porque para llegar a P2 desde P1 se puede, con reflejo, pasar por P2, llegar a la pared y volver a P2. Es decir, uno puede ver que hay un camino mínimo que es de P1 a la superficie, al espejo, digamos, y de la superficie del espejo a P2. Ese camino mínimo es el camino mínimo reflejado. Después va a haber un camino máximo reflejado, que es desde P1 a la superficie del espejo, pero en el esquema sería arriba, donde está señalado como camino máximo, y luego de la reflexión, el rayo llega a P2. Como los medios, como el medio dentro de la esfera es isotrópico, es homogéneo, no podemos acá considerar o podemos considerar que la velocidad es constante. No podemos pensar que haya cambios en la velocidad. Entonces, ¿qué quiere decir este esquema? Quiere decir que para que la luz llegue de un punto a otro hay varios caminos posibles, que normalmente hay un camino mínimo sin reflexión, que es el camino directo, un camino mínimo con reflexión y un camino máximo con reflexión. Y también pueden haber trayectorias que luego de ser reflejada una vez la luz no llegan a P2 y que entonces las consideramos como trayectorias imposibles. Lo que dice el principio de Fermat es que la luz va a preferir el camino más que insuma menos tiempo. Es decir, el camino por el cual la velocidad de la luz sea mayor o haya menos digamos, pérdida de luz. Pero en el esquema, y bueno, para examinar una situación ligeramente distinta, esto del principio de Fermat va a quedar más claro también más adelante, lo vamos a poder ver en detalle. Eh, en la situación de la derecha lo que tenemos es un espejo interno con forma de elipse. Como ustedes saben, las elipses tienen una propiedad que está más a la derecha todavía representada con el círculo rojo y la elipse, las elipses que están por debajo, y es que la elipse donde el foco 1 y el foco 2 coinciden es el círculo. La elipse donde el foco 2 y el foco 1 se separan es un continuo de elipses, y ese continuo de elipses, digamos, todas satisfacen la condición de que eh, la distancia que hay entre eh, el foco 2 o punto 2, llamémosle también, el espejo y el foco 1, en cualquier forma de trazarla, es constante. ¿Sí? Entonces yo podría haber dibujado desde el foco 2 hacia cualquier punto de la elipse y el reflejo de eso me va a conectar con el foco 1 y además la, la distancia total, azul y roja, siempre va a ser constante y va a ser igual al el diámetro mayor de la elipse. Bien, entonces podemos ver que en un espejo elíptico vamos a tener infinitos caminos posibles desde P1 a P2 si P1 y P2 coinciden con los focos, ¿sí?, de la elipse. ¿Ah? Ahora, en el esquema que se está mostrando en gris en el centro ahora de la imagen, P1 y P2 no están situados necesariamente en los focos de la elipse, pueden estar un poco corridos, y eso da lugar
a caminos posibles, a algunos caminos posibles. O caminos que son posibles en la elipse, en esta, porque un camino más de menor tiempo reflejo es imposible. ¿Sí? O sea, frente a la imperfección, la luz igual puede llegar de P1 a P2, pero con un camino que no va a ser quizá exactamente el óptimo si P1 y P2 estuvieran en los focos de la elipse. Es decir, camino óptimo en el sentido quizá no correcto, sería un camino que no es idéntico a todos los caminos posibles, que son todos los caminos reflejos entre P1 y P2 en el caso de que P1 y P2 estén en los focos de la elipse. Bueno, en realidad esto era una introducción, y esto también es una introducción, para mostrar que el principio de Fermat, ¿sí? Lo que en definitiva nos dice es que para cualquier estado particular del medio, el rayo que parte de P1 y llega a P2 efectivamente, avanza siempre por el camino que insume el menor tiempo de todos los posibles en ese estado. ¿Sí? Ese menor tiempo está asociado a que el camino óptico varía poco con, o nada, con alguno de los de las dimensiones que son relevantes para el camino óptico. Por ejemplo, si tenemos la dimensión X, Y o Z, por ejemplo, en ejes cartesianos, si de alguna forma el rayo se desplaza en el plano XY, X va a tener importancia para definir el camino óptico, y entonces podemos hacer un gráfico como el que está ahí presentado, de todos los caminos posibles, los máximos, los mínimos y los estacionarios son los caminos, digamos, que la luz puede seguir, y si están todos disponibles, la luz va a seguir en cierta medida todos ellos. ¿Sí? Volviendo al esquema anterior, por ejemplo, si nosotros no interponemos entre P1 y P2, no bloqueamos el esquema de la izquierda, ¿no? Si no bloqueamos el camino directo, el camino reflejo va a iluminar a P2 a partir de P1, pero claro, si además, si retiramos ese bloqueo del camino directo, más luz va a llegar a P2 por el camino directo sumado al indirecto. Eh, Cuando trabajamos con medios isotrópicos y homogéneos, podemos trabajar con ecuaciones a diferencia, pero cuando estamos trabajando con medios anisotrópicos heterogéneos, es muy importante el detalle de cómo cambia el desplazamiento del rayo y cómo cambia, por ejemplo, la, eh, la velocidad. Entonces se hace necesario trabajar con cálculo infinitesimal. Y la ecuación de arriba lo que dice es que el desplazamiento en cualquiera de las tres direcciones o ejes cartesianos es igual a la raíz cuadrada del desplazamiento cuadrado en X más el desplazamiento cuadrado en Y más el desplazamiento cuadrado en Z. Esta definición nos permite caminos, por ejemplo, trayectorias, que por ejemplo puedan en algún punto dar pequeños avances en un sentido opuesto que el anterior, y de todas formas el camino, el recorrido, la distancia recorrida total va a ser, que importa obviamente en estos casos, va a ser tenida en cuenta. Esta definición
del diferencial de desplazamiento es muy importante a los efectos de hacer cálculos. La ecuación de abajo dice que el tiempo que tarda eh, un, eh, un rayo luminoso en ir desde P1 a P2 es igual a, a 1 sobre c, que es la velocidad de la luz, 1 sobre c, por la integral del índice de refracción por el diferencial de desplazamiento. Entonces, el camino óptico se define matemáticamente como ese integral que recién mencioné, que es igual al tiempo que tarda ese camino óptico en realizarse, al tiempo por la velocidad de la luz. Entonces podemos acá ver que el camino óptico sería igual a la distancia total recorrida por un rayo de luz en el tiempo en que el rayo de luz tardó en llegar desde P1 a P2, pero a la velocidad de la luz. Es decir, es, eh, es la distancia recorrida por la luz en ese tiempo. En, en el medio que tiene un índice de refracción alto, la distancia recorrida, la distancia física recorrida, el desplazamiento total realizado, va a ser menor que el camino óptico. ¿Sí? Cuanto mayor sea eh, el índice de refracción, el desplazamiento va a ser menor, pero el camino óptico va a ser correspondiente al múltiplo de la velocidad de la luz por el tiempo que tardó la luz en desplazarse en ese medio, esa cantidad, desde P1 a P2. Por favor, repasen estas ecuaciones y traten, es difícil a veces de transmitir estas cosas abstractas, pero espero que puedan ir repasando las ecuaciones y viendo la coherencia que hay entre ellas y las unidades también. Todo esto es importante cuando ustedes están analizando estas ecuaciones. Bueno, vamos a empezar a meternos ahora en el ojo, por suerte. Entonces, para poder meternos en el ojo, digamos, en la óptica geométrica de la captación de luz, un primer fenómeno que tenemos que entender es el de reflexión, ¿sí? ¿Por qué es importante la reflexión en el ojo? Bueno, en realidad la captación de luz eh, tiene como uno de los fenómenos importantes la reflexión. Eh, lo que estamos viendo acá es un esquema donde un rayo de luz parte desde P1, y P1 es un punto de abscisa 0 y ordenadas I sub 1, y la luz entonces parte, ese rayo de luz parte desde P1, impacta en una superficie reflectante. Perdón por el título que dice no juega. Ahora vamos a aclarar este punto. En realidad sí juega un rol importante. Ahí me equivoqué al escribir. Quise poner juega un rol importante en la función ocular y ahora lo vamos a ver. Pero entonces, volviendo al punto, es desde P1 el rayo impacta en la superficie reflectante y se dirige hacia P2 y llega a P2. Y P2 es un punto en el espacio caracterizado por una coordenada X sub 2 y una coordenada Y sub 2. Es un medio, el medio en el cual se propaga este rayo es un medio isotrópico homogéneo con, con un índice de refracción n. Como ya lo hemos definido, el camino óptico, dado que el índice de refracción es constante, el camino óptico que recorre el rayo desde P1 a P2 es igual a la suma de las distancias entre P1, Px0, que es el punto donde se produce la reflexión,
y P2. La suma de esas distancias es el camino óptico multiplicado por el índice de refracción. La ecuación que está abajo simplemente lo que hace es uso del teorema de Pitágoras para calcular cuánto vale la hipotenusa de ese triángulo que está entre P1, el origen de las coordenadas, y Px0. Y para el otro triángulo, que está entre Px0, P2 y el punto de corte en X2 y 0. Eso lo pueden verificar, es algo bastante fácil de entender. Agarran lápiz y papel y lo pueden ver. Lo importante acá es que la ley primera de la reflexión lo que dice es que P1, P2 y la normal a la superficie en el punto de reflexión los tres pertenecen al mismo plano. Y es el plano del papel, el plano de lo que estamos viendo en este caso. Bueno, la ley, el principio de Fermat, que ya lo establecimos antes, lo enunciamos, dijimos que es el principio que establece que la luz de muchos caminos posibles toma el camino de menor tiempo y que exige que la variación en el camino óptico con respecto a alguna de las funciones o cantidades o dimensiones de las cuales depende el camino óptico sea invariante, es decir, que estemos en un máximo, en un mínimo o en un estado estacionario. Ese principio aplicado al problema de la ley de la reflexión, ley 1 de la reflexión, eh, y, de la, y de la ley segunda de la reflexión, es lo que se ve acá a continuación. La ley segunda de la reflexión lo que dice es que el ángulo I es idéntico al ángulo, o sea, el ángulo de incidencia, que es el ángulo formado entre el rayo incidente y la normal a la superficie, es idéntico al ángulo que se forma entre la normal a la superficie y el rayo que es reflectado. Esa es la ley 2 de la reflexión. Y acá lo que podemos ver es cómo se prueba la ley segunda de la reflexión a partir del uso del principio de Fermat. El principio de Fermat lo que exigiría sería que el diferencial del camino óptico dividido el diferencial del desplazamiento o de X deba ser igual a 0. ¿Sí? Ya lo hablamos eso. Entonces, para hallar eso, lo que se hace es calcular cuánto vale n, que es el, índice de refracción, el medio en el cual la luz se ha propagado, n por el desplazamiento en x dividido la raíz cuadrada de x2 más y2. Es decir, estamos dividiendo x, que es el desplazamiento en x, que realiza el rayo, el componente en x del desplazamiento, dividido la hipotenusa o la distancia recorrida entre P1 y P2. Sería el primer término, sí, el primer término a la derecha. El segundo término a la derecha lo que muestra es esto mismo calculado para la segunda parte, la parte del rayo que se refleja. Y como pueden ver ahí, esto es igual al índice de refracción por por el cociente entre el cateto opuesto al ángulo I, la hipotenusa del ángulo I, menos el cateto opuesto al ángulo I', dividido la hipotenusa del ángulo I', y eso es igual a n por seno del ángulo I menos seno del ángulo I'. Y esto, según el principio de Fermat, debería ser igual a 0, y eso
ustedes pueden hacerlo en el papel, de ahí se despeja que efectivamente el ángulo de incidencia, el ángulo de reflexión es cero. ¿Sí? Esta es una forma de mostrar, digamos, cómo se puede o cómo se utiliza, cuál es la idea del principio de Fermat y cómo el principio de Fermat se puede usar para ver que la primera y la segunda ley de, de, de la reflexión se pueden explicar. Bueno, cuando un rayo llega a una superficie entre dos medios, pueden haber varios fenómenos que ocurran. Un primer fenómeno que puede ocurrir es que la luz, digamos, ingrese al segundo medio, que una parte de la luz ingrese al segundo medio. Puede ser que ingrese la mayoría o casi toda la luz y que nada sea reflejado, o que una parte sustancial sea reflejada y otra parte sea refractada. Aquí nosotros no vamos a hacer, no vamos a presentar una teoría para explicar qué parte de la intensidad luminosa que llega al plano de separación entre los dos medios es refractada y qué otra parte es refractada y reflejada, ¿no? El cociente entre cómo se distribuyen las intensidades lumínicas en cuanto a reflexión y refracción no lo vamos a ver. Lo que sí vamos a ver es qué pasa con la dirección de los rayos. ¿Ah? Entonces, aquí lo que presentamos es el fenómeno de refracción, ¿no? Donde un rayo que parte desde P1 llega al punto PX0, que es el punto de refracción, el punto donde entra en contacto el rayo incidente con el nuevo medio, y podemos ver que, o podemos suponer que si el índice de refracción del medio de arriba y el medio de abajo fueran idénticos, lo que debería pasar es que el rayo debería continuar, como lo dice la línea punteada roja recta. Sin embargo, en este caso, el índice de refracción del medio superior es n y el índice de refracción del medio inferior es n'. Y se da que n es menor que n'. N' siendo mayor genera esta desviación del rayo incidente una vez que ingresa al nuevo medio. ¿Sí? Y hay una relación entre el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción, que son los ángulos que se miden entre digamos, el rayo de incidente y la normal a la superficie, y el rayo refractado y la normal a la superficie, respectivamente, que está establecido en la segunda ley de la refracción. La primera ley de la refracción lo que dice es, de vuelta, que el rayo incidente, el rayo refractado y la normal de la superficie están todos en el mismo plano. Por eso lo podemos dibujar aquí, esquematizar de esta forma. Esto es algo que se sabe hace un buen tiempo ya, ¿no? Lo segundo es, la segunda ley de la refracción, lo que dice es que el índice de refracción del primer medio, desde donde viene el rayo, multiplicado por el seno del ángulo de incidencia, debe equivaler, es igual, al índice de refracción del segundo medio multiplicado por el seno del ángulo de refracción, ¿sí? Seno de I'. Esta equivalencia o esta igualdad es lo que se llama la ley de Snell o ley segunda de la refracción, ¿sí? Y de nuevo, el camino óptico se puede establecer como un camino rectilíneo, multiplicando el desplazamiento rectilíneo por el índice de refracción, ¿sí? En el esquema se ve ya que el rayo, suponiendo que diéramos el mismo tiempo, que el tiempo que pasó desde que el rayo salió de P1 y llegó al punto X0, es decir,
al punto donde el valor en las abscisas es x y en las ordenadas es 0, perdón, ese tiempo, si ese tiempo fuera equivalente al tiempo que dejamos pasar entre que el rayo incidió en la superficie de refracción y el momento en que el rayo llega al punto P2, podemos ver que el trayecto recorrido, la distancia recorrida, la distancia física recorrida por el rayo, en el nuevo medio es menor, ¿sí? Eso es una forma así, gráfica de mostrar que, eh, eh, digamos, es algo esperable, digamos, que el camino óptico no, que la distancia recorrida en el nuevo medio en la misma unidad de tiempo sea menor en el medio de mayor índice de refracción, ¿tá? Es decir, que el esquema trata de enfatizar una serie de cosas que son coherentes con lo que venimos diciendo, y abajo está, como ya hicimos antes, la ecuación para el camino óptico. Bien. Y aquí lo que hacemos es usar el principio de Fermat para mostrar que la segunda ley de la refracción se, digamos, explica. Se explica porque la variación que hay en función del desplazamiento del camino óptico es cero. Y esa condición se cumple eh, cuando se da la ley de Snell. En otra condición no esperamos que se cumpla, eh, digamos, con el principio de Fermat. Bueno, nos estamos metiendo de a poquito en- en más detalles acerca de la óptica geométrica y el ojo, y lo que vemos acá es unos esquemas de una lente eh, que es convexa, y una que es biconvexa, y una lente que es bicóncava, y lo que podemos ver es qué pasa cuando rayos de luz llegan eh, al, al lente, por ejemplo, en el caso del lente de arriba, que es biconvexo, la luz llega siempre, en todos los esquemas que vamos a manejar, la luz siempre va a estar llegando desde la izquierda, moviéndose hacia la derecha. El rayo incidente va a tener siempre esa dirección, a menos que indiquemos lo contrario. Pero en este caso se cumple esto y el rayo lo suponemos entonces llegando desde la izquierda, llegando a la lente, que es una lente convergente. Es convergente porque se genera una convergencia de los rayos de luz en un punto que se llama el foco, ¿sí? Y como ven ahí, eh, el, el rayo, eh, eh, los rayos recorren una distancia que es distinta. Cada uno de estos rayos o de estas geometrías de movimiento de los rayos se puede explicar por el principio de Fermat y la ley de Snell, que explican la refracción. O sea que lo que estamos utilizando o lo que podemos utilizar para estudiar esto matemáticamente son estas cosas, el principio de Fermat y la ley de Snell, la primera ley de la refracción también, obviamente. En un lente divergente, los rayos que vienen paralelos, ¿sí?, que llegan a la lente, en este caso bicóncava, los rayos en vez de converger, divergen hacia la derecha y se puede establecer un foco que no es real, continuando los puntos, continuando esas líneas divergentes hacia atrás. Y ahí se encuentra una distancia focal que es la que se puede calcular para el caso de los lentes divergentes. Vamos a ver que hay más detalles y nomenclatura, y eso puede ser un poco confuso, así que trataremos de ir eh, lentamente, ¿sí?
Después, lo otro que pueden ver en el esquema de arriba es que hay una línea punteada que conecta el foco con el centro de la lente, con el centro de curvatura de la lente. ¿Sí? Eso es lo que se llama el eje óptico de un sistema óptico. En este caso, un sistema óptico formado por aire y una lente. Y una fuente luminosa que está eh, produciendo rayos paralelos. ¿Sí? Esto puede ser porque la fuente está muy lejos o porque es una fuente de luz, digamos, que se llama colimada. Muy bien. En este esquemita de acá lo que vemos es la misma representación de antes, una lente biconvexa, o sea, por ende convergente, positiva, pero en lugar de ver el esquemita de los rayos luminosos llegando y convergiendo, lo vemos como frentes de ondas planos que llegan a la lente, que se vuelven curvos y convergen hacia un punto que es el foco. La experiencia que todos tenemos y que ya es bien conocida es que toda la luz que llega y que llega al lente, eh, o la gran parte de ella en esta condición, es dirigida hacia el foco. Y entonces la cantidad de luz, la intensidad luminosa en el foco es mucho mayor que en cualquier otro punto de este sistema. La potencia y la distancia focal, eso es lo que vamos a empezar a hablar ahora. La potencia de una lente, que es un sistema óptico bastante frecuente entre los objetos que manejamos nosotros, se define como el recíproco de la distancia focal. Aquí lo que estamos asumiendo es que el medio exterior es un medio, es aire. Por ende, podemos asumir que el índice de refracción es 1. Entonces, no obviamos poner 1.003 o 0003, sino que simplemente ponemos 1 y definimos la potencia de esa forma. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de qué es la distancia focal más en detalle. Lo importante es que la potencia, en general las potencias en óptica geométrica, se expresan en dioptrías, ¿sí? Que se puede simbolizar como una D mayúscula, pero que equivale a metros a la menos 1. O sea, cuando la distancia focal se mide en metros, entonces la potencia queda expresada en dioptrías o metros a la menos 1. La potencia va a ser positiva siempre que la lente sea convergente y va a ser negativa en caso contrario. Algo que es importante y que muchos tenemos experiencia en ello, es que los lentes que se utilizan en la miopía son lentes divergentes. En cambio, en la hipermetropía son lentes convergentes. Vamos a ver un poco más detalles de esto en adelante. Hoy decíamos, bueno, la reflexión no es importante para el ojo y la función visual. En realidad es importante, sí. ¿Por qué es importante? Porque nuestro iris cumple el rol de no dejar pasar luz, de absorber y reflejar luz. Entonces, no deberíamos decir que la reflexión no es importante para la captación de luz visual, porque el iris nos ayuda a captar la cantidad de luz correcta, necesaria para una visión adecuada. Y eso lo hace el iris cambiando de tamaño, perdón, eh, tiene músculos el iris, es claro que los tiene. Esos músculos están inervados por el sistema simpático y parasimpático, y el iris logra entonces regular la apertura del iris, que es nada más y nada menos que el diámetro de la pupila. Entonces en el esquema de aquí se muestra cómo se cuantifica la apertura, el número de apertura, n, es igual a la distancia focal dividido el diámetro de, de la pupila o del anillo interno del obturador, si fuera una cámara. Entonces, de alguna forma no,
la apertura numérica, o el n, digamos, es, es cuántas veces, básicamente, lo que transmite información es cuántas veces entraría el diámetro pupilar o del diámetro interno del obturador en la distancia focal, ¿sí? Y aquí pueden ver algunos ejemplos de aperturas grandes y pequeñas. De esto nada más me parece importante mencionarles, antes que me olvide, que la- la- el estado de la pupila es regulado por el sistema simpático y parasimpático, es algo que ustedes van a estudiar bien, que la dilatación de la pupila se llama midriasis y que el achicamiento de la pupila, miosis, ¿sí? Y que esto está regulado activamente, ambas cosas son activas, requieren actividad muscular y están controladas por el sistema simpático y parasimpático. Muy bien, estamos entrando en el terreno ya de tratar de entender cómo es la óptica del ojo, cómo funciona el ojo, entonces precisamos tener algunos conceptos generales acerca de modelos, ¿sí? ¿Por qué es esto así? Porque el modelo, un modelo en general trata de emular, de permitirnos representar algo que ocurre en la realidad, pero los modelos, como decía, o como dijo George Box, todos los modelos son en esencia incorrectos, pero algunos son útiles. Esta frase es, ha sido muy fuertemente popularizada, y para cualquier persona que trabaje en biofísica o que trabaje en cualquier rama donde la matemática o el modelado sea importante, es una frase que vale la pena siempre recordar. Eh, y la utilidad de los modelos en realidad dependen del contexto en el cual el modelo se quiera utilizar. Entonces, por ejemplo, para entender propiedades ópticas del ojo a nivel educacional y como eh, nivel de conocimiento básico, ciertos modelos del ojo pueden ser suficientemente buenos, como por ejemplo, estamos acá mostrando a la izquierda, existen varios modelos del ojo, muchos modelos del ojo desde el punto de vista de la óptica geométrica, y por ejemplo, eh, está el modelo de Legrand completo, y luego modelos que van simplificando ese modelo, que lo hacen cada vez más sencillo, como lo que se llama ojo simplificado, ojo reducido, y todos ellos tienen niveles de complejidad distintos. El más complejo es el nivel el modelo de gran completo. Entonces, está buena la gráfica de la derecha abajo para mostrar que además de la calidad, de la utilidad de un modelo, del contexto en el cual un modelo quiera ser empleado, además entonces de la utilidad del modelo, hay otra cuestión que es la calidad del modelo. Y un modelo la calidad de un modelo, ¿sí? Depende de varios factores, pero principalmente de un balance entre la capacidad que tiene el modelo de ajustarse a los hechos observados, ¿sí? Y su complejidad. Entonces, la calidad de los modelos tiene en general un óptimo. Un modelo muy complejo puede ser considerado como un modelo de calidad menor que otro que representa muy bien o que sirve para representar bien los fenómenos observados, pero que es menos complejo. Ese balance entre entonces ajuste y complejidad o número de parámetros es un balance que hay que cuidar mucho y que es independiente del, de la utilidad del modelo. Entonces,
A los efectos de docentes, al final de todo, vamos a ver, nos vamos a quedar con el modelo de ojo reducido, ¿sí? Eh, Eso no quiere decir que sea un modelo inútil, como ya dijimos, sí es un modelo sencillo, muy sencillo, y es un modelo que se puede usar y que además se puede usar conociendo cuáles son sus asunciones, cuáles son sus limitaciones. Bien. Bueno, entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué implica modelar el ojo humano como un sistema óptico centrado? ¿Tá? Entonces, ¿qué es un sistema óptico centrado? Es un sistema óptico complejo, con varias superficies curvas, cuyos centros de curvatura están todos en la misma línea recta. Eso es un sistema óptico centrado. Entonces, en un sistema óptico centrado se da una situación que es muy beneficiosa para la simplicidad del análisis y para la calidad de las imágenes, que es que cada superficie refractante produce una imagen a la derecha que es tomada como objeto del siguiente elemento o del siguiente, eh, la siguiente superficie de refracción. O sea que nos podemos imaginar distintas superficies de refracción acopladas, ¿sí?, en un proceso que se conoce como conjugación homogénea, ¿sí? Esto, como les decía, simplifica muchísimo el estudio de los sistemas ópticos en general. Ahora, el, el ojo no presenta, no constituye en la realidad un sistema óptico centrado. Hay pequeñas diferencias entre los centros de curvatura, no se encuentran exactamente sobre una misma línea. Entonces, una de las primeras asunciones de los modelos que vamos a manejar nosotros, tanto del modelo de Legrand, que es el más complejo que podríamos manejar, o que, digamos, tendría sentido manejar aquí, como el ojo reducido o el ojo simplificado, todos ellos se basan en esa misma idea, de que el ojo lo podríamos modelar aproximadamente como un sistema óptico centrado, cuando en realidad no lo es, por poco no lo es. En todo sistema óptico centrado, ¿sí?, donde todos los elementos que forman parte del sistema óptico tienen sus centros de curvatura en una misma línea recta, existen tres puntos cardinales, ¿sí?, que son N, H y F, ¿sí? De F ya lo mencionamos a F, pero lo vamos a repasar ahora. Pero aparecen dos más. El punto nodal, ¿sí?, el punto nodal objeto, y el que se representa por la letra N mayúscula, y el punto nodal imagen, ¿sí?, que se representa por la letra N mayúscula con una comilla, o sea, N comilla, ¿sí? Y los tenemos representados aquí en este diagrama, encerrados en un óvalo de color rojo, en una elipse roja, y lo que podemos decir para definir qué son los puntos nodales. Los puntos nodales son puntos sobre el eje óptico del sistema, ¿sí?, que si un rayo incidente está dirigido exactamente hacia el punto nodal objeto, un rayo con la misma inclinación va a salir desde el punto nodal imagen, N comilla, hacia la derecha en este caso, ¿sí? Entonces, se puede ver un rayo que llega con un ángulo de 5 grados, por ejemplo, con el eje óptico, ¿sí?, que es un eje óptico imperfecto en el caso del ojo humano, pero démoslo por sistema centrado y por eje óptico válido,
ese rayo que llega con una inclinación de 5 grados y, y toca y entra y toca el eje óptico en el punto N, en el punto nodal N, va a salir por el punto nodal N, comilla, y se va a dirigir con la misma inclinación que el otro hacia la fóvea, ¿sí? Que es el lugar de mayor concentración de receptores. Esa línea, esa línea quebrada, porque es una línea que llega con cierta inclinación, entra, entre comillas, en el eje óptico por un pequeño tramo entre N y N' y luego sale desde N' hacia la fóvea. Ese rayo es el rayo que coincide con el eje visual. El eje visual es un eje que no es el eje óptico y que es el eje que conecta, digamos, la fóvea con los objetos de interés que están delante nuestro y que están entre los dos ojos. Por eso, como estamos representando aquí el lado temporal hacia arriba y el lado nasal hacia abajo, ese eje visual se conecta con el objeto de interés o la zona de interés en el espacio y con la fóvea, ¿sí? Es decir, los rayos que provienen eh, o son paralelos al eje visual o que se concentran sobre el eje visual son los rayos que eh, están más favorecidos y que pueden ser mejor, eh, digamos, dirigidos o fácilmente dirigidos hacia la fóvea. Sería una forma de verlo. Esta condición que se da, que estamos describiendo, son todas condiciones que se dan en el ojo normal. El ojo normal, que no precisa lentes, es lo que se define como ojo hemétrope, ¿sí? Entonces, la hemetropía es esa condición de ojo normal, donde esto que estamos describiendo pasa en gran medida, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo que son los puntos principales, que es otro de los puntos cardinales. Los puntos principales son los puntos H, o punto principal del objeto, y H' o punto principal de la imagen. Y como pueden ver, H y H' son dos puntos que están sobre el eje óptico, que están a la izquierda de N y N', y mientras que N y N' estaban cerca de la cara posterior del cristalino, H y H' están en la cámara anterior del ojo, ¿sí? Lo importante es, como definición de ese punto H y H', es que si un objeto se situara en H, ¿sí? En H' se vería una imagen que sería del mismo tamaño y derecha. O sea que si dibujamos sobre H, ese punto H, una H, veríamos también una H eh, exactamente en la misma dirección, derecha, en H'. Este, eh, el aumento lateral de +1 lo que explica, o lo que quiere decir justamente es esto, que el tamaño de las imágenes en H' del objeto en H son iguales, o sea, que el objeto y la imagen tienen el mismo tamaño en H y en H'. Esa es la condición entonces de esos puntos. El siguiente punto o puntos cardinales son los puntos focales. Y tenemos un punto focal que es el punto focal del objeto, que se representa con la letra F, y el punto focal que se representa con F', que corresponde a la imagen. Como pueden ver ahí, en este esquema del ojo que supone que el ojo es un sistema óptico centrado, este modelo, digamos, simplificado, supone también, o de alguna forma no es que suponga, sino que predice que el punto focal va a estar, el foco imagen, que sabemos que
digamos que debe estar muy cerca de la retina y de la fóvea, en realidad está algo desplazado hacia el centro del cuerpo humano. Esto es un producto justamente de que el modelo no es perfecto, eh, y lo importante es que eh, estos puntos focales nos permiten conocer, digamos, algunas propiedades, o caracterizar estos puntos focales nos permiten caracterizar las propiedades del ojo y en gran medida nos pueden ayudar a conducir eh, tanto experimentos como determinaciones clínicas. Es importante explicar qué es la condición de Gauss, porque la condición de Gauss es lo que nos permite utilizar la óptica geométrica fácilmente en el ojo para caracterizarlo o no como ojo hemétrope, ojo normal. Entonces, eh, la, la condición de Gauss es una condición donde se aplican dos condiciones a su vez. Una es que el sistema que estamos analizando, el sistema óptico que estamos analizando, sea un sistema óptico centrado. Y además, la condición de paraxialidad, que lo que en definitiva requiere es que los ángulos el ángulo I, que está ahí, que está representado en la figura de abajo, sea pequeño y que los rayos lleguen básicamente a la superficie de refracción principal, lleguen efectivamente en forma casi que paralela. Esa paraxialidad es una condición también importante a los efectos de los modelos que vamos a considerar del ojo. ¿Qué pasa con las relaciones entre estos puntos focales? Supongamos entonces ahora una lente que de un lado de la lente tenemos un medio con un índice de refracción n, y del otro lado de la lente un medio con un índice de refracción n'. Como estamos viendo en el esquema, hay una relación de conjugación entre el foco imagen, el punto focal imagen y el punto focal objeto. De vuelta, ¿qué quiere decir situación de conjugación? Quiere decir que todos los rayos que emerjan del punto focal y se dirijan hacia el lente, se van a concentrar en el punto focal imagen. ¿Sí? Eso es la conjugación homogénea. Y lo que está representado aquí es que un rayo que llega desde el infinito, paralelo al eje óptico, ¿sí? va a entrar en el lente, va a llegar al punto P y al punto P', y desde el punto P' se va a dirigir hacia el punto focal imagen. A su vez, si el rayo partiese del punto focal objeto a la izquierda, llegaría al punto P, pasaría por el punto P' y luego continuaría en forma paraxial, o sea, paralelo al eje óptico. Aquí podemos ver la relación que hay entre la distancia focal objeto y la distancia focal imagen. La distancia focal imagen es la distancia que hay entre H' y F', y se representa por la letra F' minúscula. La distancia focal en un lente fino, dado que H y H' están muy próximos, se puede tomar como la distancia que hay entre el centro de la lente y el punto focal imagen. O, para el caso de la distancia focal imagen, para el caso de distancia focal objeto,
sería entre el centro del objeto y el punto focal objeto. ¿Sí? Entonces, el punto focal objeto es ese punto que una vez que los rayos provenientes de ese punto entran en la lente, luego salen de la lente a la izquierda, a la derecha, en dirección paralela al eje óptico. ¿Sí? Y el punto focal imagen es el punto que concentra o donde inciden sobre el eje óptico los rayos que vienen paralelos al eje óptico desde la izquierda. ¿Sí? Entonces veamos que la aproximación del lente fino es esa aproximación donde no nos importa la distancia exacta entre H' y F' para calcular la distancia focal o imagen. Nos basta con conocer el centro, tomar el centro de la lente como referencia, porque difieren muy poquito H y H'. Esa condición en el ojo no se da. El ojo no lo podemos modelar como una lente fina. O lo podemos modelar como lente fina, pero perdemos mucha capacidad de ajuste de los fenómenos que observamos ópticos en el ojo. Aquí vamos a tener que definir otras cantidades, entre las cuales la que más importa es la potencia principal y la potencia equivalente. La potencia principal, que se representa con una letra F o con una letra P, como prefieran, acá lo dejé como letra F, pero sabiendo, tengan en cuenta que esta F, que representa la potencia principal, no representa el punto focal, ¿sí?, del objeto, sino que F representa la potencia del sistema óptico que está siendo estudiado. Y la potencia entonces, la potencia principal, ya hemos definido que la potencia de un lente era el inverso de la distancia focal. ¿Sí? La distancia focal imagen. En este caso la potencia la estamos estamos considerando un lente que no es un lente delgado, y además estamos considerando el índice de refracción del humor vítreo, que es donde ocurre la mayor parte de la propagación de la luz luego que abandona el cristalino. Entonces, N', aquí es el índice de refracción del humor vítreo, y entonces la potencia principal es N' dividido la distancia que hay entre H' y F'. O sea que volviendo al esquema, sería N', como está ahí arriba a la derecha, dividido la distancia entre H' y F'. ¿Sí? Es decir, entre el punto principal de la imagen, la distancia entre el punto principal de la imagen y el punto focal de la imagen. ¿Sí? Y se toma en cuenta entonces en esto ese cociente. Eso sería la potencia principal la potencia principal en el sentido, digamos, en el cual la luz ingresa al ojo. Esa potencia principal también se puede entonces, digamos, en la ecuación, ya dijimos que H', el segmento H', F', equivale a la distancia focal imagen en un lente grueso. Entonces también lo podemos representar como N' sobre F'. Y esto es igual, pero no es opuesto a la potencia en el sentido opuesto del sistema óptico ocular. Y pueden ver que también se puede calcular en uno o en otro sentido. Lo que cambia es si el ojo es convergente, en el sentido de que la luz incide normalmente en el ojo. Si pudiéramos situar una fuente luminosa en el ojo y hacer salir la luz,
sería un lente divergente. Y la potencia en un sentido es la opuesta a la potencia en el sentido opuesto. Después hay otra cantidad que se utiliza bastante, que es la potencia equivalente del ojo, que se puede llegar a medir más fácilmente que la otra, porque la otra implica conocer la posición de H' y F', lo cual es difícil de realizar como una medida independiente. Se puede hacer una estimación de H' y F', pero bajo la suposición de un modelo. En cambio, se puede medir más fácilmente lo que se llama potencia equivalente del ojo, que se pueden medir en estas condiciones de Gauss, que ya explicamos cuáles eran, y así no depender del conocimiento de la posición de H y H'. ¿Tá? Lo que estamos viendo acá son algunos parámetros del ojo humano, donde lo que es importante es que de las superficies de refracción que más aportan a la potencia convergente del ojo son la córnea, que aporta 43 dioptrías, y el cristalino. ¿Sí? De las grandes diferencias que hay entre estos dos es que si bien la córnea aporta una gran potencia, una gran capacidad de hacer converger los rayos hacia donde deben converger, que es la retina, el cristalino tiene la capacidad de cambiar de forma y por ende podemos ver que la potencia del cristalino es una potencia que es dinámica, es una potencia regulable. En cambio, la potencia de la córnea es bastante fija. ¿Sí? Entonces llegamos al modelo del ojo reducido, y el modelo del ojo reducido tiene básicamente una representación sencilla, como la que estamos viendo, ¿sí? Donde tenemos un eje óptico, es un sistema óptico centrado, tiene un foco objeto que se representa con la letra F, ¿sí? La potencia equivalente del ojo reducido es de 60 dioptrías, ¿sí? Eh, y se asume en estos cálculos que el índice de refracción del aire vale 1 y que el índice de refracción después del punto n' es 1,336, que equivale al índice de refracción del humor vítreo. Este modelo, que es el modelo más simple que podemos manejar del ojo humano, permite estimar en qué posición con respecto a la superficie de la córnea están H y H'. Entonces, como se puede ver ahí, ya mencionamos, H y H' están situados en la cara anterior, en la cámara anterior del ojo, y están a 1,5 y 1,3 milímetros de distancia de la superficie anterior de la córnea. Entre ellos, entonces los puntos principales H y H' están a 0,3 milímetros, relativamente cerca. Pero en lo que es el tamaño del ojo no es una distancia despreciable para nada. Bien. Y después de los puntos N y N', ya también lo mencionamos, el modelo de ojo reducido lo que permite es estimar la posición de estos puntos sobre el eje óptico, y están separados a una distancia de 0,3 milímetros y a cierta distancia de la superficie posterior del cristalino. La distancia HF, que es la distancia focal, ¿sí? La distancia focal objeto, que es la que queda entre el punto focal objeto representado por F y el punto principal objeto representado por la H, sin la comilla, esa distancia es la distancia focal objeto, ¿sí? Y es de menos 16,67 milímetros. Ese menos es por convención, o sea, todo lo que está desde el centro óptico, o digamos llamémosle desde H hacia F, se toman como números negativos,
o distancias negativas, y desde H' en adelante como distancias positivas hacia la derecha. Entonces, la distancia focal objeto es de menos 16,67 milímetros. En cambio, la distancia focal imagen es un poco mayor, es lo que permite que las imágenes se formen invertidas y pequeñas sobre la retina, es de aproximadamente 22,27 milímetros. Y luego tienen también algunos números más que terminan de cerrar el modelo, digamos. No los puedo llevar esto para acá, a ver cómo hago para hacer esto. Ahí, y son las distancias que hay entre H y N, y entre H' y N'. Y esa distancia, ya que las distancias entre H y H' y N' son de más o menos 0,3 milímetros, es igual y es de 5,6 milímetros. ¿No? Entonces, el modelo reducido del ojo con estas arroja estas dimensiones y estos parámetros estimados para el ojo humano permiten explicar básicamente que en condiciones de Gauss se pueda formar por convergencia una imagen invertida pequeña, bastante pequeña, más pequeña que los objetos en el mundo exterior, sobre la superficie de la retina, lo cual es una condición necesaria para que la visión sea correcta. Dijimos que el cristalino tenía una particularidad con respecto a la córnea, que era que su forma era dinámica, y eso da lugar a un proceso que se llama acomodación. Y entonces, el proceso de acomodación es necesario para una visión cercana. El punto cercano es el punto más próximo a nuestros ojos, a la córnea, es el punto más cercano para el cual todavía tenemos una visión nítida. Y es más o menos de 25 centímetros. El ojo relajado es el ojo que se muestra el esquema arriba a la izquierda. Ese ojo relajado y hemétrope permite la formación de esa pequeña imagen de los objetos que están a distancia infinita sobre la retina. Cuando ese objeto se acerca es necesaria la acomodación para de esa forma aumentar la potencia, eh, la potencia del cristalino. Si ese cristalino no estuviera funcionando bien, no pudiera cambiar de forma y se mantuviera estirado como estaba al principio, la imagen, el foco imagen, se formaría detrás de la retina y eso generaría problemas de visión importantes. Lo que está esquematizado abajo son varios modelos o teorías acerca de cómo es que el cristalino efectúa ese cambio de forma que le permite tener mayor potencia. En el modelo de Helmholtz lo que pasa es que hay un cambio uniforme de forma en el cristalino se engruesa. En cambio, en la teoría de Scatchard, lo que se ve es que hay un cambio de forma bastante particular, que es como un afinamiento del extremo que está en contacto con las fibras que permiten tensionar en una parte al cristalino. Lo más importante de esto es decir que el cristalino debe mantenerse en su estado correcto, digamos, un cristalino deformable, ¿sí? Con una elasticidad normal. ¿Sí? Un cristalino rígido es algo que ocurre en el tiempo y que impide la acomodación o dificulta la acomodación.
Bien, esto ya un poco lo vimos, el punto cercano más o menos 25 centímetros y gracias a la acomodación, a pesar de que el objeto está cerca, podemos verlo nítidamente. Eso lo podemos comprobar simplemente poniendo un objeto ante nuestros ojos y calculando y midiendo la distancia. Bien, ¿qué pasa cuando eh, la visión se ve afectada? Y bueno, eh, lo que puede verse es que en distintas condiciones donde hay aberraciones, eh, eh, se pierde, se pierde la capacidad de formar una imagen pequeña, invertida en la retina. En la miopía, por ejemplo, que es una dificultad para ver de lejos, que se puede corregir con lentes en general, lo que pasa es que la imagen de un objeto que está a una distancia, a una larga distancia, a una distancia infinita, cuyos rayos llegan al ojo en forma paralela al eje óptico, generan que el foco de la imagen, el F', se forma bastante antes de la retina, lo suficiente antes de la retina como para que la imagen en la retina sea mucho más grande de lo esperado y eso impida o dificulte la visión nítida a distancia. Eh, Cuando el objeto se va acercando, hay un punto donde el objeto está alejado, pero la visión es correcta. Y para la visión a grandes distancias se puede emplear un lente, que en este caso tiene que ser un lente divergente, que lo que hace es permitir que la imagen se forme en el lugar correcto. El foco imagen prácticamente en la retina. Cuando el objeto está cercano, estos lentes de todas formas no impedirían, gracias a cambios del cristalino a la acomodación, no impedirían que la imagen se forme correctamente. Pero es necesario utilizar acomodación para, usando lentes, ver objetos relativamente cercanos. O sea que puede costar un poco. Si hay un defecto en la acomodación, los lentes que se utilizan en la miopía nos van a dificultar ver de cerca. La hipermetropía es un defecto donde el punto focal imagen en condiciones de Gauss, con rayos que llegan hacia el ojo paralelos al eje óptico, esa imagen, ese punto focal imagen se forma detrás de la retina. Y esto dificulta bastante la visión eh, y se puede corregir en parte para objetos que están a cierta distancia con la acomodación, este, pero cuando el objeto está muy cercano, ya la acomodación no es suficiente y el foco imagen queda posterior a la retina. Cuando se utilizan lentes, que estos lentes son lentes convergentes, para objetos cercanos se hace menos necesaria la acomodación y para objetos lejanos el ojo relajado puede funcionar muy bien. ¿Sí? Eh, el astigmatismo es una condición donde el defecto es en la forma incorrecta de la superficie de la córnea, que genera que eh, para rayos que provienen de un sector
el foco de imagen esté en un punto sobre el eje y para rayos que vienen de un sector, por ejemplo, lateral, el foco imagen esté más cerca, como está ejemplificado acá. Esos problemas de curvatura de la córnea se pueden a veces corregir con cirugía. Y bueno, llegamos al bloque 4. Este bloque fue largo. Espero que puedan sacarle jugo y nos vemos en el próximo video.